el Señor nos ayude una tarde más y dé quietud a nuestros pensamientos y a todas las cosas que uno tiene que hacer para que la palabra fluya tal cual tiene que ser expresada. Amén. Marcos capítulo 12. Vamos a atender una porción de las Escrituras. Nuestro hermano yo me escribía y me decía que qué interesante la porción que viene, ¿verdad? Que tenía ganas de escucharla. Y la verdad que, como todas las Escrituras, es interesante y esta porción para nada es menos. Capítulo 12, versos del 35 al 37, vamos a ver. Marcos 12, 35 al 37. Y dice la palabra del Señor así. Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Amén a su palabra. Qué porción de las Escrituras, es muy interesante. Bien. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? En nuestra porción de las Escrituras de hoy nos encontramos a Jesús una vez más en el templo, como era habitual cuando se encontraba en Jerusalén enseñando a todos aquellos que se cruzaban con él en ese lugar. Y en esta ocasión lo hace por medio de una pregunta muy concreta en cuanto a ¿qué? En cuanto al linaje del Mesías. Pero como iremos viendo, Jesús hace esta pregunta con un propósito más profundo que el que aparentemente sugiere la pregunta, ya que no apunta tanto al linaje que sí, sino más bien apunta a naturaleza. No se me pierda. En otras palabras, Jesús utiliza en esta ocasión una pregunta en cuanto al linaje del Mesías para llevarlos a la verdadera cuestión del asunto, la cual tiene que ver no tanto con linaje que sí, sino más bien con la naturaleza del Mesías. Esto es curioso, ya que vemos justo en el relato anterior cómo Jesús deja bien claro cuál es el principal mandamiento. Me llama la atención que estén unos pegados al lado de los otros. En Marcos capítulo 12, verso 29 en adelante, todo lo que estuvimos leyendo y enseñando la semana pasada o el culto pasado, dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dejando bien claro que si algo caracteriza al Dios verdadero es su singularidad, es su unidad, es su ejad, que Dios es y será siempre absolutamente uno. Amén. No obstante, ahora justo después y en el templo, les habla de algo que en apariencia, y repito, en apariencia, pareciera ser que rompe esta idea de unidad, ya que su enseñanza va enfocada a la naturaleza de Cristo por medio de evidenciar, escuchen bien, su preexistencia. Pero más tarde llegaremos a este asunto y lo hablaremos. Cabe resaltar que Jesús, como podemos apreciar, les habla en tercera persona. ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? O sea, él formula la pregunta como dicen que es el hijo de David, atribuyendo la pregunta a la mesianidad y no a él mismo, sino atribuyendo esta pregunta a términos generales. Y esto lo hace por la sencilla razón de que si hubiera formulado la pregunta poniéndose él como el Mesías, la pregunta hubiera carecido de sentido, porque sus oyentes hubieran desatendido la pregunta para centrarse en que Jesús había dicho que era el Mesías. Por eso no dice, ¿cómo dice la Escritura que yo soy hijo de David? Si dice tal, no dice eso,
sino que habla en términos generales, porque en este caso el Señor quiere llevarlos claramente a ese lugar sin ningún tipo de distracción. Bien, como ven, la pregunta es muy específica y directa. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo, el Mesías, es hijo de David? En cuanto a eso, creo que todos coincidimos y no hay nadie ni del pueblo de Israel ni dentro del cristianismo que no afirme que Jesús, o lo que es lo mismo, el Mesías, procede de la casa de David. ¿Alguno tiene duda de esto? En cuanto a esto hay evidencias claras por todas las Escrituras, pero mencionemos algunas, empezando desde la profecía directa al propio David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versos 12 y 13 dice: cuantos tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, hablándole a David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Dios prometiendo a David que de su linaje habrá un rey que gobernará para siempre, y este es Jesucristo, nuestro Señor. O pasando por los diferentes salmos que lo confirman. Salmo 89, versos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. O el verso 34 y 37 del mismo salmo: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Amén. Maravilloso. O cómo no las evidencias continuas en el Nuevo Testamento, pasando por ambas genealogías, tanto de Mateo como de Lucas, que nos dan la necesaria evidencia no sólo de la ascendencia judía de Jesús, sino de su trono davídico, de descendiente directo de David. Juan capítulo 7, verso 42 dice: ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Así nos podríamos tirar toda la tarde. Marcos capítulo 10, verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Lo notan? Amén. Mis hermanos, hasta el nombre que tenemos en nuestra iglesia apunta a esta promesa. Amén. Casa de David no es por una invención, sino que Lucas 1,69 dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, dice la Escritura. Es por eso que nos llamamos casa de David, porque casa de David es casa de Cristo. Amén. En definitiva, esto es algo evidente, que hijo de David es un título directo que solo puede atribuirse a un solo individuo, al Mesías prometido en las Escrituras. En definitiva, la pregunta retórica de Jesús sobre el Mesías, que es hijo de David, es algo absolutamente cierto y necesario, ya que si no fuera así, nunca podría ostentar este título, porque la promesa es clara y evidente. El Mesías tiene que ser linaje de David. Bien, una vez nos lleva mediante Jesús, nos lleva mediante su pregunta a la verdad de que evidentemente el Mesías es hijo de David, continúa con su argumento para arrinconar los pensamientos de sus oyentes, encapsulados en cuanto a la identidad y naturaleza del Mesías, y lo hace como no puede ser de otra manera, por medio de las Escrituras. Verso 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo primero que podemos ver es algo evidente, y es que el salmo que menciona Jesús en boca de David no era de cosecha propia de David. Obviamente David escribió muchos salmos, pero todos, al igual que este, y Jesús lo deja bien claro, por el Espíritu Santo habló David de estas cosas. Amén. En mi opinión, creo que también habrían algunos saduceos a su alrededor, ya que los saduceos no creían en la inspiración
de los salmos y de los profetas, tal cual creían en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y quizá por eso habla y matiza de que este salmo que está mencionando, David lo habló por el Espíritu Santo. El salmo en cuestión es un salmo conocido por todos los que escuchaban y que todos o la mayoría relacionaban con el Mesías prometido en las Escrituras. En otras palabras, el Salmo 110 en esta ocasión es un salmo completamente mesiánico. Es así de esta manera que después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, los autores inspirados que escribieron el Nuevo Testamento lo mencionan en reiteradas ocasiones relacionándolo con Jesús en muchos libros y porciones de las Escrituras nuevotestamentarias, en los 3 evangelios sinópticos, en boca de Mateo, Marcos y Lucas, en Hechos de los Apóstoles, en boca de Pedro, en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, en boca del apóstol Pablo, o en Hebreos, en boca de su autor, relacionando el Salmo 110 directamente con la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque era evidente para todos que ese salmo era absolutamente mesiánico. El Salmo 110, vamos a leerlo del verso 1 al 7, dice lo siguiente, y el primer versículo va en relación directa con lo que cita Jesús. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de la juventud, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén a su palabra. Amén. Jesús menciona este salmo, ya que, como hemos podido comprobar, no solo es un salmo mesiánico, sino que precisamente apunta a que el Mesías es hijo de David y al mismo tiempo es Señor de David. Por tanto, ya los tienen en lugar para hacerles la pregunta directa en cuestión, que bien propiciaría que se postren ante él o propiciaría odio hacia su persona. Verso 37. David mismo le llama Señor, después de llevarlos al Salmo. ¿Cómo pues es su hijo? Esa es la pregunta que les hace el Señor. Lo que Jesús plantea y expone es sencillo de entender, pero casi imposible de asimilar para el pueblo de Israel de la época y de la misma actualidad, ya que el planteamiento de la pregunta, tal como decíamos al principio, no solo tiene que ver con el linaje del Mesías, sino con la naturaleza del Mesías. Decíamos que es sencillo de entender porque el planteamiento así lo sugiere, o sea, si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Es una imposibilidad, para que me entiendan, sobre todo en la época en la cual se desarrollan estos acontecimientos y esta historia, que un padre llame Señor a su hijo. Es imposible que un padre llame Señor a su hijo. De ahí a que si David, el Mesías, es hijo de David, ¿cómo David, siendo su hijo, lo llama Señor? ¿Entienden? El término Señor, Adón, en hebreo, entre otras cosas, viene a denotar sometimiento, respeto, sujeción. En definitiva, apunta a alguien que está por encima de ti. O sea, alguien que se le llama Señor, apunta a que este Señor que tú mencionas como tu Señor, está por encima de ti. Es por eso que es imposible que David le llame Señor al Mesías, siendo solo su hijo, sino algo más, ya que David se reconoce siervo de él. Amén. Amén. Tomen asiento. Amén. No importa. Esperamos. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Lo importante es que no nos perdamos. Amén. ¿Eh?
Decíamos que es una imposibilidad, sobre todo en la época actual, de que un padre llamara a un hijo Señor. Amén. Es imposible. Porque decimos que el término Señor, Adón, tiene que ver con sujeción, con sometimiento, en definitiva, con que está por encima de ti. Es por eso que es imposible que si David le llama Señor al Mesías, sea solamente su hijo, sino que tiene que ser algo más, ya que David se reconoce como siervo del Mesías, como que es su Señor. Y esto precisamente es lo que Jesús al final de su ministerio quiere dejar claro en medio de su pueblo, que el Mesías y en consecuencia él mismo como Mesías no es un hombre sin más. Amén. Cuando sumamos la verdad mencionada en cuanto al linaje de David del Mesías, más lo que conocemos en este salmo, nos daremos cuenta de dos verdades increíbles e irrefutables. La primera, que el Mesías necesariamente tiene que ser linaje de David, lo que implica humanidad. El Mesías tendría que nacer de una mujer, que nacer bajo el amparo de la tribu real de Judá y ser descendiente directo de David. Y nada de eso sería posible si el Mesías prometido no fuese un hombre en su totalidad para que cumpliera con dichos requisitos. Es por eso que dice la Escritura que en miedo al cumplimiento del tiempo mandó a su Hijo, nació el Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero la segunda verdad increíble es que para que este Mesías hombre fuese Señor de David, tiene que ser antes que David y superior por ende a David. Lo que implica que necesariamente no pueda ser solo un hombre, sino que tenga que ser algo más. Pero como veremos más, para que el Mesías sea antes que David, es necesariamente que el Mesías preexista a David, existiera antes que David. Y esto apunta a la inexorable naturaleza divina del Mesías que nació de mujer. ¿Me siguen? Amén. Por tanto, solo prestando un poco de atención, podremos darnos cuenta cómo Jesús, con una pregunta y señalando un verso, nos está enseñando algo que con el tiempo se conocería como la hipóstasis en la teología, como la unión hipostática en la teología de nuestros días, o lo que es lo mismo, que el Mesías Jesús de Nazaret, la persona divina del Hijo de Dios, el cual es Dios como el Padre, tiene tanto naturaleza humana como naturaleza divina. Amén. Es por eso que encontramos esta gran verdad, y esta verdad rompe cualquier esquema, que Jesús al mismo tiempo era hijo de David, pero también Señor de David. Amén. Hijo de David en cuanto a humanidad, Señor de David en cuanto a divinidad. Amén. De ahí textos tan significativos como los que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, noten, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O en Apocalipsis 22, 16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuántos notaron lo que estos textos dicen? Jesús al mismo tiempo es raíz y linaje. Amén. Amén. Yo soy la raíz de David, pero al mismo tiempo su linaje. Por tanto, de la misma manera que David procede, yo también en humanidad procedo. Raíz y linaje, algo que no se puede entender con la mente, sino afirmar y decir amén con el Espíritu. Amén. Jesús, a lo largo de su ministerio y después de él, sus apóstoles exponen en sus enseñanzas, en el marco de sus enseñanzas, estas dos vías totalmente distintivas. La primera tiene que ver con sus funciones.
El Mesías les enseñó lo que tenía que hacer y ellos a su vez enseñaron a los demás lo que el Mesías tenía que hacer. Pero la segunda tiene que ver con la naturaleza de aquel que las ejecuta. Por un lado lo que hace y por otro lado lo que Él es. En cuanto al Mesías prometido en las Escrituras, a nuestro Señor Jesucristo, no se puede, escuchen bien, no se puede desasociar lo que Él hizo con lo que Él es. Ya que si Él no es quien dijo ser, lo que Él hizo es absolutamente irrelevante e inefectivo. Permítanme el ejemplo más evidente. ¿Por qué creen que la muerte expiatoria del Mesías es válida? ¿Por qué creen que es válido el sacrificio sustitutorio de Jesús en la cruz? No por el sacrificio, sino por aquel que se sacrifica. Porque ya hubiera sido la manera cualquiera que hubiera diseñado el Señor. El valor de la cruz no lo da la cruz. Cristo le da el valor a la cruz. Porque no es tanto aquel plan sin el autor del plan. ¿Entienden esta verdad? Ya que ningún hombre, ni Moisés, ni Daniel, ni Job, ni los apóstoles, ni los profetas, ningún ángel, absolutamente nadie podría hacer efectiva dicha muerte expiatoria. Nadie. Es por eso que el Verbo de Dios, el cual es Dios, el cual estaba con Dios, se despojó a sí mismo para cumplir algo que Él solo podía hacer por causa de su naturaleza. Amén. Su naturaleza hacía posible que la cruz fuera efectiva. Por tanto, cuando Jesús les empuja esta cuestión con la pregunta y el Salmo 110, tiene un propósito muy definido, y es que no solo comprendan la necesidad de un Mesías redentor, sino que este redentor no solo es hijo de David, sino señor de David, o lo que es lo mismo, no solo tiene naturaleza humana, sino divina, lo que lo constituye en subsistencia coigual, coeterno con el Padre. Amén. ¿Me siguen? Amén. ¿Iglesia un poco? Esta distorsión en cuanto a la naturaleza del Mesías fue tomando forma a lo largo de la historia, llegando a tener verdaderas herejías documentadas y con miles de seguidores que han llegado incluso hasta el día de hoy. Como hemos dicho, para el pueblo de Israel fue absolutamente imposible que el Mesías sea más que un hombre, y menos que sea Dios. Imposible. Y ese pensamiento no quedó solo en ellos, sino que siguió en el tiempo en la doctrina de muchos. Comenzando desde la secta de los ebionitas. ¿La conocen? ¿Han escuchado alguna vez hablar? Su nombre viene a significar pobre, ya que vivían austeramente, cual esenio, en el desierto. Este grupo de tiempos del primer siglo estaba compuestos por judíos creyentes en Jesús, pero con muchos inconvenientes, entre los cuales estaban los que les voy a mencionar. El rechazo al Nuevo Testamento, exceptuando el Evangelio de Marcos, y del Evangelio de Marcos extrayendo aquellos versos que no les convenían en cuanto al pensamiento doctrinal que tenían. El rechazo al apóstol Pablo, el cual lo tenían como un apóstata, como un hereje que había renegado de su herencia judía y se había hecho pagano. Y el rechazo a la deidad de Jesús, ya que lo que tenían como hijo, escuchen, biológico de José, y como un hombre corriente que por sus méritos y virtudes se le atribuyó el poder ser Mesías y morir en la cruz. Noten su ideología y pensamiento doctrinal. Por otro lado, también tenemos a Arrio y sus seguidores, los cuales se consideraban cristianos, pero negaban la divinidad de Jesús, teniéndolo como un Dios menor al Padre, el cual tuvo un origen como criatura, o sea, que Cristo era un ser creado.
Arrio fue el causante el cual se celebrara el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Y el motivo es sencillo. Arrio no estaba él solo y su familia, sino que empezó a divulgar sus herejías y empezaron muchas personas del entorno a creer que Cristo, que Jesucristo que vino, era un ser creado, un Dios menor al Padre. Es por eso que, aunque es verdad que en el concilio de Nicea a nivel gubernamental del imperio habían conveniencias, los cristianos se reunieron para intentar matizar y poner en un orden sistemático y dejar bien claro al pueblo del Señor que las herejías de Arrio eran eso, herejías, y dejar bien claro que Jesús era igual que el Padre, para que no hubiera ningún tipo de confusión en la iglesia emergente. Ambos grupos heréticos perduran hasta el día de hoy, ya que de alguna manera podemos encontrar la herencia ebionita en los mesiánicos judaizantes de la actualidad. Todo grupo mesiánico y judaizante de la actualidad creen estas herejías, las defienden, las promulgan y las viven. Y la herencia arriana la podemos ver en los testigos de Jehová. Por tanto, las herejías que desde hace siglos se pronunciaron permanecen hasta el día de hoy. Por eso la Iglesia tiene una gran responsabilidad, porque hay evidencia en la historia de que las herejías no se marchan solas, sino que permanecen. Es más, a la gente le gusta más lo herético que la verdad. Por eso nosotros como creyentes, al igual que muchos cristianos a lo largo de la historia, tenemos que estar preparados con la Escritura y llenos del Espíritu para hacer defensa pura y digna del Evangelio con la doctrina verdadera. Amén. Las bases en cuanto a sus creencias, permítanme tomarme unos minutos porque es necesario en cuanto a esto. Las bases en cuanto a sus creencias son amplias y detalladas, sobre todo con el paso del tiempo hasta llegar a la actualidad. Pero entre lo más popular y que encabeza su apología, o sea, su defensa, está lo que interpretaban en cuanto a ciertas porciones de las Escrituras muy concretas que ellos tomaban respecto al origen y naturaleza de Cristo para llevárselas a su terreno y expresar sus herejías tomando de base la Biblia. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, verso 15, leemos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice la Escritura. Ellos, en base a esta porción de las Escrituras, no tienen más que buscar. Primogénito de toda creación, como Él es primogénito de toda la creación, necesariamente tiene que tener un principio según ellos, el primer ser creado. Pero la palabra que utiliza para primogénito, aunque sí tiene que ver con primero, para nada tiene que ver exclusivamente con principio o primer, y menos con primer ser creado. Cuando el texto se refiere al primer nacimiento, se utiliza la palabra primogénito, que viene a tener esta fonética griega prototitos, en un sentido del primer nacido. Pero cuando esta palabra se aplica a otros contextos que no tengan que ver con alguien que va a dar a luz, un primer nacido, cuando no se aplica a otros contextos, no tiene que ver con creación, ni siquiera con nacimiento, sino en sentido de preeminencia, de cabeza, de primer lugar, de valor por encima de. Amén. O sea, cuando se lee primogénito en un contexto que no sea alguien que nace, tiene que ver con primer lugar, con primero en valor y preeminencia. Amén. Vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 18, leemos estas palabras, primogénito, relacionada como el primero de muchos hermanos. No como el primer nacido, sino como el primero, siendo la cabeza de los regenerados y la cabeza postrera de los glorificados. O como el pueblo de Israel se le aplica esta palabra de primogénito, ¿ustedes lo sabían? En Éxodo capítulo 4, verso 22 dice: y dirás al faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Le llama a una nación entera primogénito. Podemos ver que Israel es el primogénito de Dios, pero nadie afirmará que Israel es la primera nación del mundo. Por tanto, en Israel no tiene que ver con el primer nacido, el primer pueblo, sino el pueblo que Dios miró y lo puso por encima del resto de los pueblos. De ahí que se aplica primogénito en este contexto.
Incluso 3 versos más abajo del texto que ellos mismos usan en Colosenses, en el versículo 18 dice, podemos ver cómo se utiliza la misma palabra, perdón, para señalar que Cristo es el primogénito de entre los muertos. En el mismo texto utiliza la misma porción para que nada tiene que ver con primer nacido o primer ser creado. Por tanto, el texto de Colosenses nos dice que Jesucristo no nos dice que Jesucristo sea el primer nacido, sino el que está en primer lugar en preeminencia y relevancia. ¿Me siguen? Amén. Y si quiere una prueba definitiva al respecto, simplemente vayamos al verso que está entre medio de los 2 de Colosenses que hemos leído. En el verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. A ver, explíquenme a aquellos que intentan defender esta postura. Como podemos ver, el verso señala a Jesucristo como el medio, como la fuente, como el origen de toda creación. Por tanto, Cristo, el Mesías, el Verbo de Dios, no puede ser creador y creación al mismo tiempo. Por tanto, en el mismo texto de Colosenses te interpreta que la primogenitura que ellos utilizan como primer ser creado está completamente equivocada, sino que es primero en excelencia. ¿Han entendido esto? Y lo mismo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Este aún es más complicado, ¿verdad? Suena más fuerte. El principio de la creación de Dios dice esto. Pero en esta ocasión encontramos exactamente lo mismo que el verso que hemos leído de Colosenses. La palabra que se utiliza para principio, arjé, viene a significar, entre otras cosas, origen, fundamento, poder, fuerza, etc. Por tanto, no tiene que ver con el primer ser creado, sino con la misma fuente de la creación. O sea, no el principio de la creación de Dios viene a significar la fuente por la cual todo se crea. Amén. No que fue el primer creado, sino el germen en el cual todo se creó. Amén. Fuente y no creación. Creador y no creador. Y no creación. Así pues, todos los fundamentos bíblicos que se usan para su argumentación están completamente forzados a sus principios teológicos tergiversados que fomentan sus herejías a lo largo de la historia, ya que no significan en absoluto lo que ellos pretenden querer que significan. Todas estas herejías a lo largo de la historia llevaron a la Iglesia a matizar, como hemos dicho, todo lo concerniente en cuanto a la naturaleza de Cristo. Es necesario. Si aquí en medio de la congregación sale algo que no procede de las Escrituras correctamente, tenemos la obligación de poner remedio a esa equivocación, error o malintencionalidad del individuo que la promulgue. ¿Están de acuerdo con esto? Pues eso es lo que hizo la Iglesia. Y para ello, entre otras cosas, se comenzó a demostrar y a poner en orden una evidencia que corre por todas las Escrituras. Y que precisamente Jesús es lo que intenta apuntar con esta pregunta que les hizo a sus oyentes en el templo. ¿Saben qué es? Su preexistencia. Amén. La preexistencia de Cristo. ¿Cuántos saben lo que significa preexistencia? La palabra preexistencia viene a significar, según la definición básica, existencia anterior a algo, con anterioridad o prioridad, ya sea de tiempo, de naturaleza u origen. En otras palabras, antes, anterior a lo que existe, anterior a la existencia. Eso es preexistencia, preexistir. Y aunque preexistencia no equivale, o sea, no es un sinónimo exacto de eternidad, cuando se aplica la preexistencia en Cristo, apunta directamente a dicha eternidad, ya que el Verbo de Dios existía juntamente con Dios antes de que el mundo fuese. Preexistencia al lado del Dios eterno, lo que equivale a eternidad. Y solo algo eterno puede estar en esa condición y plano existencial. Es imposible no ser eterno y, no ser eterno y poder convivir en subsistencia con el Padre. Es imposible. Por eso preexistencia en Cristo equivale a llevarlo a la subsistencia con el Padre en la eternidad.
Obviamente no nos va a dar lugar a explicar y a profundizar en los textos que vamos a citar de la preexistencia, pero permítanme mencionarle unos cuantos para que no haya lugar a dudas en esta cuestión. Isaías capítulo 9, verso 6. No hace falta que lo busquen, yo los leo y así vamos rápido y terminamos recta final. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Notemos la diferencia entre el niño que nace y el hijo que se nos da. Hay un niño que nace, pero un hijo que se nos da. Un niño nos es nacido de mujer, pero un hijo nos es dado. Amén. Apuntando tanto a su naturaleza humana como a su naturaleza divina preexistente en la eternidad con el Padre. Isaías 44, 6. Así dice el Señor, Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo el mismo, yo el primero, yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Por un lado tenemos al Dios de Israel y por el otro a su Redentor. Y a ambos se atribuyen los mismos títulos absolutos que solo los puede otorgar Dios en su eternidad. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, apuntando a Cristo y su nacimiento en Belén. Amén. Filipenses capítulo 2, versos del 6 y 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Notan? ¿Dónde está el Señor sino con Dios Padre, la eternidad preexistente? Hebreos capítulo 10, versos del 5 al 7, por lo cual entrando en el mundo, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. O Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. O si quieren, prueben pruebas continuas de su preexistencia. Solo hace falta que esta noche se pongan un rato a leer el libro de Juan. Un rato solo. Si quieren ver la preexistencia de Cristo. Como todos ustedes saben, esto es maravilloso, mis hermanos. Como todos ustedes saben, los evangelios sinópticos dan comienzo a la vida de Jesús desde su concepción y alumbramiento, apuntando a cuando María dio a luz a Jesús, y hablan de Belén, y hablan de todo lo que el nacimiento y los pastores, etc. Pero también hablan de sus genealogías, o sea, tiran hacia atrás hasta el primer individuo para marcar la genealogía válida para la mesianidad de aquel que nació. Pero todo en términos terrenales. Pero con Juan y su evangelio es diferente, ya que él no comienza aquí, Juan comienza allí. Por eso su evangelio no comienza con una genealogía y con una historia de alumbramiento, sino que dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Amén. Amén. Hablando no de genealogías humanas, no de linaje, sino de raíz, hablando de que el verbo de Dios estaba con Dios, preexistía con Dios, era eterno con Dios. Amén. Es por eso que leemos en su evangelio cosas como estas. Juan 1.15, Juan dio testimonio de él, y Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, exactamente con David. Lo ve venir, y dice, yo no soy digno ni desatarle las correas de sus zapatos, porque este es antes que yo. Pero si nació 6 meses antes Juan que Cristo, que el Mesías, que Jesús, sin embargo, este es antes que mí, porque es superior a mí. Amén. O Juan 6.38, escuchen este verso, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De dónde he descendido? He descendido del cielo, preexistencia, eternidad. Juan capítulo 8.58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, tiempo presente. No yo era, yo soy. En indicativo presente, totalmente, soy siempre. Amén. Juan 17.5, ahora pues Padre,
glorifícame tú al lado tuyo, si se queda ahí, pero continúa, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Amén, Señor. Porque Jesús y el Padre siempre tuvieron una relación íntima en la subsistencia de Dios. Amén. De ahí que nosotros creemos en esa subsistencia. Dios es uno, el cual subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Amén. Amén. Por tanto, es más que evidente no solo que la preexistencia de Cristo es clara en las Escrituras, sino que va cogida de la mano con su eternidad, lo que le constituye ser Dios como el Padre en naturaleza. ¿Han entendido todo esto? Amén. Es por eso que Jesús sabiamente formuló esta pregunta acompañada del Salmo 110, porque es precisamente lo que muestra y lo que Él les intenta enseñar. Es lo que Él les quiere mostrar. En el Salmo leemos lo siguiente, y es una reproducción de lo que Jesús les dijo a los oyentes del templo. El Señor dijo, según Reina Valera, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Este salmo es tan controversial, como hemos dicho, para el pueblo de Israel, que incluso sin interpretar molestaba. Incluso sin interpretación molestaba. ¿Y por qué? Porque aparecen dos señores en una misma frase atribuyéndole el mismo lugar de rango y poder a ambos. Algunos pudieran interpretar este salmo diferenciando los títulos que en este primer verso se encuentran y argumentando que son diferentes. Por un lado tenemos, según Reina Valera, Jehová, y por el otro el de Señor. Y por un lado, claro que sí, están en lo cierto, son dos títulos diferentes. La palabra que encontramos para Jehová es Yud-Hei, Vav-Hei, el tetragramatón, estas consonantes invocales impronunciables, o sea, ese tetragramatón, y por el otro la palabra Señor, que es Adón, en hebreo. Lo que implica diferentes títulos, o sea, le dijo Dios, Yud-Hei, Vav-Hei, el tetragramatón, a Adón, a una entidad inferior. ¿Entienden cómo lo plantean? Al tener dos nombres diferentes, dos títulos diferentes, Yud-Hei, Vav-Hei, Jehová es Dios Padre, y le dijo al Señor, a mi Señor, a un Adón, a una entidad inferior, y así es como lo plantean. Pero un par de detalles al respecto. En primera instancia, por ejemplo, la Septuaginta, esos 70 escribas que Ptolomeo, uno de los gobernadores de Alejandro Magno, puso en habitaciones diferentes para que tradujeran la Biblia hebrea al griego, y hasta el día de hoy tenemos esta magnífica obra tan indispensable que utilizaban en el primer siglo para su lectura habitual, la Septuaginta, que tiene que ver con la Biblia hebrea traducida al griego. Cuando alude y hace la traducción de estos Yud-Hei, Vav-Hei, Jehová y Señor, no hace distinción a la hora de traducirlos, sino que en ambas palabras utiliza la misma palabra, kurios, que viene a significar Señor. Por tanto, en la Biblia escrita y traducida por los hebreos en griego, los hebreos al ver ese texto pusieron, dijo kurios a kurios, sin hacer distinción entre las dos palabras. Eso por un lado. Pero por el otro, y más relevante y en mi opinión definitivo, podemos ver como el verso 5 del mismo Salmo confirma que son exactamente lo mismo. El Salmo 110, verso 5, dice, el Señor, otra vez, está a tu diestra. En este verso se cambia la palabra Adón, este verso que el Señor está a tu diestra, atribuido completamente al Mesías prometido, Jesús, en un futuro que vendría, se cambia la palabra Adón del verso 1 que hemos leído por la palabra exclusivamente atribuible a la deidad Adonai, el cual es el nombre que se usa en el pueblo de Israel para dirigirse al Dios Todopoderoso, y el sustituto del tetragramatón que usaban para evitar pronunciar el nombre impronunciable,
Por tanto, el mismo salmo que llama a Adón, Señor, a este Jehová, Dios Padre que habla, le habla y le dice que es Adonai en el verso 5. Amén. Porque incluso a Cristo, al Mesías prometido, se le atribuye el tetragrammatón a la hora de definir quién es. Amén. Amén, Señor. Por tanto, una vez más, Jesús escogió la pregunta y la porción de las Escrituras adecuadas para dejar sin aliento a cualquier persona que tuviera el valor de prestar oído a sus enseñanzas. Y eso es precisamente lo que ocurrió con la porción de las Escrituras que hoy hemos planteado a la Iglesia. La gran multitud del pueblo le oía de buena gana, dice la Escritura. Le escuchaba esas verdades irrefutables, y estoy seguro que algunos vomitarían las enseñanzas, arremeterían contra Jesucristo, pero otros se quedarían sin palabras al ver la contundencia de su exposición. Amén. Ya que él mismo, siendo el Mesías prometido, que ellos sabían que se lo atribuía y se lo atribuían, dijo que era Señor de David, por tanto preexistente a David, por tanto eterno como el Padre, por tanto Dios como el Padre. Amén. Mis hermanos, Jesús en su ministerio dejó todo lo necesario sin excepción para que su pueblo siguiera camino hasta su regreso. No nos dejó a ninguno desamparados. Amén. Nos enseñó y les enseñó los mandamientos que debían guardar. Les enseñó cómo guardarlos. Les enseñó las bases fundamentales del Evangelio y aquello que era prioritario y no tanto. Les enseñó con su ejemplo y vida la manera de vivir y de comportarse y de guardar y de hacer. Y les enseñó acerca de él mismo, tanto de sus funciones, tanto de sus oficios, pero también les enseñó acerca de su naturaleza. Porque, Iglesia del Señor, conocer quién Él es, conocer a aquel que te salvó, es tan importante como aquello que hizo por ti. Amén. Conocer a aquel que te salvó es tan importante como conocer a aquello que hizo por ti. Porque el que te salva sin conocerlo se te presenta cuando te salva. Amén. Te salva sin conocerlo, te mira y no sabes nada, pero después se presenta. Este soy yo, el que te salvé. Por eso aquí está no solo las ordenanzas del Cordero, no solo sus enseñanzas y su vida, sino la expresión de su naturaleza. Lo cual, como Iglesia del Señor, al igual que la pretensión que tenía Jesús en el primer siglo a la hora de sus enseñanzas, tenemos que tener nosotros presente no solo lo que hizo por nosotros, sino quién es el que lo hizo por nosotros. Amén. Que gloria tenga su nombre. Amén. Mira tu cabeza, vamos a orar al Señor.